Hola, buenas noches amigos. Continuamos con nuestro programa sobre Fuego en el Horizonte, el libro de la esfera de los libros que estamos tratando en el día de hoy. Y bueno, es un menage a varios y en ese menage a varios entra ahora otro de los protagonistas del libro que se llama Néstor Prieto. Muy buenas, Néstor, ¿qué tal estamos? Pues un placer estar aquí contigo, esperando que descifremos un poquito el libro. Bueno, nos hablaba tu compañero Jorge sobre que el libro tiene una serie de bloques, 5 en total, a una media de 60 páginas aproximadamente por bloque, tampoco es exacto, pero bueno, cada uno de esos bloques parece ser que nos habla de una parte de geoestrategia, politología, etcétera, de una determinada parte del mundo y su posible relación con las relaciones exteriores de España. ¿Eso es así o habéis querido incluso meter más cosas en esa idea? Hombre, lo fundamental era no hacer un libro, porque creíamos que era una perspectiva equivocada, no queríamos hacer un libro desde el punto de vista de España y cuáles son sus intereses en el mundo, porque ahí hay un trecho importante entre los ritmos geopolíticos, los escenarios donde se está dirimiendo y la capacidad de influencia de España, ¿no? Entonces cogimos 5 escenarios que son relevantes para comprender el nuevo orden internacional, los nuevos equilibrios que se están construyendo ya y que son interesantes para España. Pero, como siempre, digo, primero aterrizamos, analizamos en profundidad esos escenarios y luego llevamos la posición de España, porque en muchos de ellos España se juega mucho, pero no tiene a lo mejor tanta influencia o no tiene esa capacidad de trascender, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de América Latina, pues sí que vemos un vínculo claro, pero cuando hablamos en el quinto capítulo de la disputa entre China y Estados Unidos, la capacidad de influencia de España o el papel puede parecer que no es tan importante, que no tiene tanta capacidad de influencia, pero sí que va a condicionar a España. Por tanto, como digo, la idea es aterrizar y analizar en profundidad esos escenarios internacionales y a partir de ahí ver la posición de España. Ese quinto capítulo serviría, entre otras cosas, para que ese mapa mundi, siempre que abrimos un mapa mundi, España está justo en el centro del mapa mundi, porque tanto España como Inglaterra fueron durante cuatro siglos pues el eje del mundo, ¿no? Y ya han dejado de serlo. El mapa mundi de dentro de 50 o de 100 años, ¿por dónde se va a abrir? Pues hay muchos autores que lo dicen y probablemente sea verdad. Además, la geopolítica que tiene esa parte de geografía, es verdad que es fundamental ver el mapa y probablemente el mapa se vire hacia el Pacífico, ¿no? Y veamos cómo la parte del Pacífico de la costa de Estados Unidos y la costa china sean ese nuevo eje, ¿no? De hecho, ya incluso los propios chinos usan una visión geográfica distinta. Los mapas chinos ubican a Asia en el centro, ¿no? Esa visión centralizada que nosotros hemos tenido siempre como Europa parece, aunque todavía no se ha consolidado, que el gran pivote geopolítico donde se va a disputar y donde vamos a ver una mayor intensidad va a ser el Pacífico. Y por tanto ese es el foco donde seguramente veamos las mayores disputas, donde veamos que se va a dirimir esa lucha por ser el nuevo hegemón mundial. O sea que el lago español, que decía nuestro imperio entre el siglo XVI y principio del siglo XIX, al final el lago español, que es prácticamente un tercio del mundo, va a ser precisamente el eje de toda esta historia. Bueno, España lo que tiene evidentemente es una posición geográfica única, tiene todavía una posición muy relevante en el mundo y la cuestión es qué va a hacer al respecto, ¿no? Es decir, España todavía es un país con una pretendida potencia media, se dice siempre desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que es una potencia media, yo hoy soy más tímido porque eso es una etiqueta muy ambiciosa y que es un cajón desastre, porque si España es una potencia media, también dicen que Turquía es una potencia media y Turquía tiene una capacidad mucho mayor de conseguir sus intereses, ¿no? Pero bueno, más allá de cuál sea la definición, hay que ver qué papel juega España. Está claro que España tiene ahora mismo un posicionamiento claro junto a Estados Unidos, junto a la OTAN, en la Unión Europea, que además es una apuesta muy decidida, es decir, no es como otros socios que tienen más cintura, que intentan contrapesar los elementos, ¿no? España no es parte ni del proyecto de la franja ni de la ruta, las sanciones a Rusia las aplicó desde el primer momento. Es verdad que tiene particularidades en política exterior, pero está claramente alineado con eso. Lo que vamos a ver qué papel juega, porque todavía no tenemos claro cuál va a ser ni la resolución ni qué posiciones van a terminar tomando, ¿no? Desde luego ahora mismo España está ocupando un papel muy claro alineado con Estados Unidos y con la Unión Europea y dentro de ese equilibrio pues hay que ver
cómo se termina de configurar, ¿no? Además, vamos a vivir cambios geopolíticos con total seguridad. Ya lo ha sido la guerra de Ucrania, lo ha sido el COVID-19, entonces vamos a entrar en un momento de gran convulsión, que estamos ya, y España, por supuesto, va a tener que tomar una posición e incluso puede que sufra esa convulsión en carne propia. Pero para eso necesitaríamos un gobierno con otra catadura ética, moral y sobre todo con otra valentía, ¿no? Bueno, yo creo que en general, y aquí yo me permito decir que creo que hay en general hay un gran desconocimiento de política internacional en España. Es decir, no ha habido nunca un gran interés por comprender qué pasa en el mundo. Y eso ha hecho, yo diría que la posición de España en política internacional es muy cómoda, porque como Estados Unidos te provee de defensa y la Unión Europea te provee de un marco económico, es relativamente cómodo quedarte en esa posición. Desde luego, los gobiernos de España tienen, dentro de ese parámetro que siempre han respetado, es verdad que siempre han tenido prioridades, ¿no? Que son, lo estudias en la universidad, te lo dicen, que luego pues tiene matices, ¿no? Pero siempre ha habido 4 grandes ejes y es verdad que todos los gobiernos más o menos los han aplicado con mayor o menor intensidad. Uno es el atlantismo, en la alineación en la OTAN y con Estados Unidos, otro es la Unión Europea, desde los 80 mirando a Europa y siendo el objetivo prioritario en la década de los 80 y ahora también es una apuesta clara. Y luego hay 2 ejes que yo creo que están más abandonados, que son precisamente el mundo árabe o el norte de África, que es una zona de influencia propia, eres puerta de entrada a África, tienes una posición geográfica única de control del Mediterráneo, de alianza histórica con Argelia, de relaciones muy profundas con Marruecos, etcétera, etcétera, y América Latina, que has tenido allí siglos de influencia, tienes un idioma común que hablan casi 600 millones de personas que te convierten en eso es un arma geopolítica por sí misma, ¿no? Entonces los gobiernos yo creo que al final se han visto muy cómodos y yo me atrevería a decir que efectivamente hay una posición ciertamente tímida, porque no se terminan de creer el potencial geopolítico que tiene España. Y eso yo diría que es una crítica que hacemos en general. Yo siempre digo que creo que hace falta que haya un estudio real de la política internacional, que haya un interés que no hay en una cultura en España tanto, y sobre todo eso tiene una trascendencia en la política que aplican los gobiernos. Néstor, yo, como soy más viejo que tú, podría ser tu abuelo, seguramente. Tengo otra visión de la jugada. Yo he conocido otros gobiernos. Franco se murió cuando yo precisamente era soldado de reemplazo. Y bueno, pues vivimos aquellos momentos de otra manera. Yo entendí desde mi niñez que España tenía no un peso, sino un gran peso dentro de los países musulmanes en general, árabes en particular, y me da la ligera impresión de que Estados Unidos ha conseguido, porque por ejemplo a Marruecos lo dio por bueno desde el minuto, no 0, sino 10 minutos antes de que Marruecos existiese como tal, y bueno, pues quizá esa influencia en los países árabes o musulmanes, que lo puedes ver perfectamente reflejada en los nodos. Si tú te miras los nodos de los años 50 y 60, observarás que continuamente líderes de países árabes o de países del norte de África también vienen a España, visitan al general Franco y bueno, están a partir de un piñón. Hechos como el trato que se hizo por debajo con la Unión Soviética de pescado para la Unión Soviética, gas para España, que se refleja en que los pesqueros soviéticos pescaban en la plataforma sahariana y Argelia nos vendía el gas al precio más bajo que se podía vender, indican perfectamente que España tenía un peso importante en el norte de África y ese peso importante se lo ha cargado esas políticas de las que tú estás hablando, ¿no? Totalmente, o sea, y aquí yo digo, hay 2 ejes claros que sí que tienen una continuidad histórica desde los 80, que es la Unión Europea y el atlantismo. Varía, ¿no? Aún así, la posición con Estados Unidos e incluso la posición dentro de la Unión Europea, pero nunca ha habido un cuestionamiento de que España tiene que estar en la OTAN de ninguno de los gobiernos, ni que España tiene que estar en la Unión Europea. Pero hay los otros 2 ejes que siempre han sido históricamente una prioridad, porque efectivamente España tiene influencia, que yo en el capítulo América Latina, con claridad lo digo, hay una pérdida clara de influencia. Y luego, por otro lado, en el mundo árabe, ciertamente España ha tenido una posición y unas relaciones muy privilegiadas, que ha sabido trabajar muy bien,
que además precisamente durante el franquismo se ve muy bien en las votaciones de Naciones Unidas porque consiguió tejer alianzas al otro lado del Mediterráneo, y es cierto que tiene esas relaciones privilegiadas y que se han visto con mucha claridad. Argelia ha sido un suministrador de recursos naturales y en concreto de gas durante todo el tiempo y con 2 gasoductos. Ahora mismo está comprometida desde luego esa relación, no hay ninguna duda. Y además lo fue incluso durante su guerra civil, nos seguía llegando el gas, es decir, para que veamos lo sintomático que era. Las giras que se han podido hacer por esos países árabes han sido siempre muy significativas y desde luego sí, hay una erosión clara, todavía quedan algunos lazos, pero yo diría que es más un poco inercia histórica. A día de hoy todavía se puede notar esa influencia, pero se ha perdido en gran medida, ¿no? Y ahí veías tú que Libia tienes a Repsol y tienes a grandes empresas españolas que han estado extrayendo el petróleo, que ahora mismo pues ya son una sombra de lo que eran y habrá que ver cómo queda. Bueno, habrá que ver cómo queda Libia y después qué papel juegan las empresas españolas, ¿no? Y lo mismo pasa con Argelia, vamos a ver cómo se sale de esta, y Marruecos ya, pues ya sabemos cuál es la situación que tenemos allí. Entonces sí, desde luego, la influencia real que había con los países árabes, desde luego está en un punto completamente distinto ahora. Tú eres experto también en Hispanoamérica. ¿Qué parte de esa Hispanoamérica es más importante para ti? Sería una pregunta. Y la siguiente es, antes el rey de España era el rey de todos esos países, y eso en las últimas cumbres iberoamericanas ha desaparecido. ¿Cómo lo podemos valorar? Bueno, es buena pregunta la primera, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante? A mí me apasiona todo, me apasiona Centroamérica, me apasiona el Caribe, el Cono Sur, pero bueno, sin duda alguna ha habido siempre... España tiene una posición, como digo, privilegiada, que permite casi que por esto sí que es inercia histórica, es decir, cuando tienes 600 millones de personas que hablan tu idioma, es muy fácil que tú puedas salir con una visión triunfalista de, no, bueno, las relaciones culturales, diplomáticas, bueno, es mucho más fácil, o sea, el español trabaja solo, que decían algunos estudios, ¿no? Y eso es verdad, pero yo también ahí lo digo, hay una pérdida de influencia en América Latina muy clara, porque se ha apostado por priorizar los intereses a una escala europea o subordinar a los de Estados Unidos, entonces ha habido una pérdida de agenda propia. Aún así hay varios actores que son claves y que España tiene que consolidar, que son América Latina. Cuando hablamos de América Latina siempre hablamos de muchas Américas Latinas, en plural, porque es muy heterogéneo, pero siempre tenemos 2 actores que son clave, que son Argentina, Brasil y México, 3, ¿no? Es decir, son 3 grandes países que representan la mayoría de la población, la mayoría de los recursos naturales, y con 2 de ellos tienes unas relaciones muy buenas. Con México ahora mismo está en una situación muy, muy tensa, y Argentina tiene las terceras mayores reservas de gas del mundo. Es un país que tiene un tráfico cruzado de migración importantísimo y por tanto son 3 focos, ¿no? Que siempre que hablamos de América Latina, ¿por dónde hay que empezar a mirar? Pues yo diría que por estos 3 países, porque solo por su fuerza y por su peso condicionan en gran medida lo que viene después. Pero bueno, América Latina en general, y yendo ya a la segunda parte, también es una pena porque no hay un conocimiento ni hay una voluntad de comprender ese hermanamiento histórico que hay por razones evidentes. Yo diría que a nivel social de España hay un desconocimiento muy importante, y a nivel político lo que hemos asistido es a una pérdida de influencia progresiva, pero que es evidente. Por ejemplo, todos los procesos políticos significativos que han tenido lugar ahora mismo en América Latina, España está fuera. España está fuera del proceso de paz de Colombia, donde sí que están otros países europeos. Puedes tener una opinión, pero es decir, ni siquiera estás allí invitado. Sí que estaba, por ejemplo, Felipe González, a título individual como presidente del gobierno, siendo asesor. El proceso político venezolano, la mesa de diálogo que está abierta, tampoco está el gobierno de España, sí que está José Luis Rodríguez Zapatero. José María Aznar también está también ha sido un personaje importante en el proceso de paz de Colombia, pero no está el gobierno de España. ¿Dónde está el gobierno de España? En las negociaciones con Cuba sobre cuál es la posición europea o qué se tiene que tener, ¿no? Porque antaño se encabezaban. Entonces, lo que hay es una pérdida clarísima de influencia, porque si en los 80, España en los 80, no hay que irse tan lejos, España en los 80 estaba dirigiendo el proceso de paz en El Salvador y en el Guatemala. Las misiones militares que estaban allí desplegadas de Naciones Unidas las dirigían coroneles españoles. O sea, eso es hace 40 años. España estaba con un papel protagonista ahí. Entonces yo hago ese símil. En el propio libro lo digo. En los 80 se exportaba la transición como algo ejemplar, que aún así se podría criticar de muchas maneras, y en América Latina te lo compraban y te abrían la puerta. Y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, venía a negociar a Madrid. No iba a negociar a La Habana, no iba a negociar a Miami, venía a negociar a Madrid. Es decir, cogían un avión, cruzaban el Atlántico y venían a negociar aquí las delegaciones. Y España era la puerta de entrada a la Unión Europea.
Y entonces tenías un despliegue diplomático y un peso muy significativo. Evidentemente es muy difícil jugar en esas ligas, pero yo creo, y es la crítica general que hago, que no está España, la diplomacia española en las ligas importantes. Es muy loable la cooperación al desarrollo, es muy necesaria, los distintos aspectos de la diplomacia, la ayuda humanitaria, pero es que ahora mismo América Latina se está dirimiendo en otras ligas. China está entrando con inversiones muy agresivas que han desplazado a Estados Unidos. Estados Unidos sigue teniendo redes de poder, influencia militar, y España, mientras tanto, pues está haciendo proyectos muy buenos y muy loables de saneamiento de agua, que es una prioridad que tiene determinada para América Latina, de cooperación al desarrollo, de ayuda humanitaria, pero eso no mueve los ejes geopolíticos de América Latina. Entonces tienes una crisis en Venezuela donde no estás pintando nada, porque si quieren a alguien que grite más, ya tienes a Colombia o Estados Unidos, que ya son más fervientes en apoyar a la oposición, y no eres considerado un interlocutor válido por el gobierno. Tampoco en Colombia, que no te quieren para negociar la paz. Y tampoco ahora mismo tienes una tensión con México, tienes tensiones con otros países, entonces bueno, pues sí, tienes un idioma común, tienes una influencia que no se va a borrar porque a ninguna de las dos partes le interesa, pero no estás jugando en la liga importante, que es cómo se va a dirimir América Latina desde un punto de vista geopolítico. Y ahí la influencia de España es muy escasa. Hemos dejado de ser influencia importante porque no hemos sabido mantener, digamos, nuestros gobiernos no han sabido mantener esa influencia, o ha influenciado demasiado Estados Unidos, el mundo anglosajón, nos ha desplazado, y eso ha facilitado también la entrada de China, aunque China entra con dinero, pero no ese es el problema. Muchas veces el dinero es importante, pero no lo es todo. ¿Hemos fallado nosotros o los otros han ido a echarnos? Por ser justo, no voy a echar toda la culpa al cuerpo diplomático español. Hay elementos cierto, externos. Yo los conozco muy bien, ¿sabes? Y salvo raras excepciones, los daba a todos la boleta, ¿sabes? Bueno, yo creo que efectivamente hay una cuestión clarísima, que yo creo que es que ha habido una subordinación clara y consciente y planificada de la agenda en América Latina y en general. Es verdad que tiene todavía un perfil propio en América Latina España, pero en general España ha apostado por hacer que sus intereses y los de la Unión Europea converjan, y no siempre son convergentes, y el potencial de América Latina no es el de la Unión Europea. Entonces es cierto que España ha intentado capitalizar los acercamientos entre Latinoamérica y la Unión Europea, pero eso no ha sido suficiente. Entonces, si tu agenda la adaptas a las necesidades que tiene la Unión Europea, pues la Unión Europea lleva 6 años sin hacer una cumbre de alto nivel con América Latina. Solo por eso, quiero decir, si tu prioridad va a pasar por ahí, pues que por ejemplo ahora Pedro Sánchez dice que quiere celebrar en el 2023, cuando le toque la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, quiere celebrar una cumbre. Bueno, bien, genial si ganas influencia, pero quiero decir, ya te digo yo que estoy yendo por otro lado. Y luego, por supuesto, ha habido una subordinación clara también a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una agenda propia, y tiene una agenda propia donde España pinta lo que pinta. Entonces, por supuesto, España no puede competir a nivel económico con estas grandes potencias, pero tiene capacidad de influir en muchos aspectos, y yo creo que eso es lo que hace falta, una política valiente. Lo que digo ahí es lo de siempre. Creo que es muy cómodo, y ese es el gran problema de la política exterior española, que es muy cómodo que te dé la protección en defensa a la OTAN y Estados Unidos, y que es muy cómodo que el mercado común europeo te restrinja las parcelas donde tú te puedes desarrollar con un modelo terciarizado completamente, y que a eso te garantiza una estabilidad mínima. Por supuesto, no es tan simple ni tan reduccionista, y España sí que es verdad que tiene cierta capacidad de movimiento, pero es que es tan cómodo que sí, yo creo que se ha renunciado conscientemente a poder tener más ambición en ciertos aspectos de América Latina, del mundo árabe, y eso yo creo que es evidente, porque es que no pasa la prueba del algodón. Es que es lo que estamos viendo, ves ejemplos históricos y lo ves clarísimo. Te voy a hacer una pregunta malévola, ¿puedo, no? A ver si la puedo responder yo. ¿Tú de verdad te crees que la OTAN va a defender a España frente a Marruecos, por ejemplo? Bueno, ahí entramos ya en un tema. Yo, por supuesto, lo que creo es que la política, y ahí sí que lo digo en total claridad porque no me duelen prendas, la política que se está aplicando ahora mismo hacia Marruecos es demencial, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Y por supuesto la OTAN no va a cubrir Ceuta y Melilla, porque además de una cosa, el ex primer ministro marroquí, Saïd al-Othami, dijo hace un año, en abril del año pasado, que cuando solucionasen el expediente del Sáhara iba a Ceuta y Melilla. Lo han dicho siempre. Y Marruecos está aplicando una política de zona gris, es decir, mediante medios no militares, conseguir objetivos militares, y está presionando por todos los métodos para conseguir que España ceda. Y no está bajo el paraguas de la OTAN Ceuta y Melilla. Y además lo que hemos aplicado es una política muy torpe, porque si le ha funcionado el chantaje una vez a Marruecos, no tiene ningún incentivo para no volverlo a utilizar después. Es cierto que ahora no lo va a hacer, porque ahora mismo lo que le interesa es amortizar la cuestión del Sáhara Occidental, porque ya ha garantizado una posición ventajosa a España que no tiene común
con el resto de los países europeos. Es mentira que se haya homologado la posición a Alemania, a Francia, porque sí que han dicho desde España que la autonomía es la opción más viable, y ese más supone tomar parte cuando eres la potencia administradora del territorio según Naciones Unidas. Y Marruecos lo que ha hecho ha sido activar toda una serie de mecanismos de presión para conseguir eso, que es la migración. El año pasado la ruta canaria fue la ruta más mortífera de la Unión Europea, es decir, moría más gente intentando llegar a las Islas Canarias desde las costas ocupadas del Sáhara Occidental que los que cruzaban por Libia o por Turquía. La droga, como principal productor de resina de cannabis, España ha multiplicado las incautaciones de droga, todo esto son datos públicos, y la cooperación antiterrorista, que son los tres ejes clásicos. Marruecos pausó la cooperación antiterrorista con España. Y luego a ello le sumas que tienes una presión sobre Ceuta y Melilla, que tienes cerrados los pasos comerciales unilateralmente por Marruecos, que te suspende la operación Paso al Estrecho, que te hace una amenaza constante de que después van Ceuta y Melilla, y luego además tienes las aguas con Canarias. Entonces tienes 5 o 6 aspectos de presión constante que te están ejerciendo y tu política ha sido ceder. Creo que eso es un error que lo va a pagar muy caro. Y ahí sí que soy muy claro porque lo he estudiado y yo veo con preocupación que ante una estrategia de chantaje tan clara se ceda. Porque no ha sido una cuestión bilateral en la que ambas partes hayan cedido. No veo ninguna contrapartida que pueda justificar un giro, porque sería ya inmoral, ¿no? Sería inmoral hablar de realpolitik, pero bueno, dices tú, es inmoral pero es beneficioso para España. Yo no he visto ningún beneficio a día de hoy y lo he estudiado en profundidad. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo, pero no me pierdo en preguntarte, ¿no crees tú? Aquí hay un problema muy serio. El Sáhara no es un trozo de tarta, y ese trozo de tarta lo quieren por un lado los marroquíes, indiscutiblemente, sus motivos tienen. Desde mi punto de vista no tienen derecho ni a 1 centímetro cuadrado del Sáhara, pero bueno, eso es una opinión personal. Pero hay otro discordante, que es Argelia. Y cuando hablamos de Argelia no hablamos de Argelia, estamos hablando de Rusia y estamos hablando de Putin. ¿Tú crees, realmente, tú que eres un buen geopolítico, me da la impresión, ¿tú crees que Putin va a dejar que Marruecos se quede con el Sáhara así por la cara? Fíjate que yo creo que la cuestión, y por eso lo ha venido tan mal España, es que, es decir, el derecho internacional cuenta muy poco. Vale, cuenta muy poco. Se cuenta más es como el convenio de Ginebra y la Haya. Sirve para no cumplir. Sí. Efectivamente, es papel que en la mayoría de las veces que ha mojado. Pero quiero decir, la cuestión de seguridad occidental es que es tan evidente, o sea, quiero decir, es tan evidente que la pretensión marroquí no se sostiene, o sea, no se sostiene desde un punto de vista jurídico, es tan evidente que es muy difícil realmente. O sea, quiero decir, ¿por qué no ha habido un reconocimiento total de todos los países del mundo de la soberanía marroquí del Sáhara? Porque legalmente es muy difícil. Y es que, aunque tú puedas vulnerar el derecho internacional constantemente, es que es flagrante. Por eso Estados Unidos lo hace de tapadillo cuando Trump ya había perdido las elecciones y se va a ir de la Casa Blanca mediante un tuit que ni siquiera ha tenido una aplicación total. Entonces, la cuestión del Sáhara Occidental, yo lo digo verdad, es que el gran problema, y ese es el gran drama, es que estás condenando a una población porque has tomado una decisión de parte y esa población no lo va a asumir. Porque Naciones Unidas lleva tiempo llenando resoluciones diciendo que tiene que ser una solución duradera y mutuamente aceptable. Bueno, vamos a ver, hay 200.000 personas y con unos apoyos geopolíticos claros e inamovibles, que es el de Argelia el primero, pero tienes el apoyo de Sudáfrica, tienes el apoyo de Nigeria, de muchísimos países africanos que no van a ceder. Y bueno, Rusia con el Sáhara Occidental, sí que con Argelia, pero con el Sáhara Occidental yo lo matizaría. Pero en todo caso, es que esa gente no lo va a asumir. Entonces tú, por mucho que tomes una posición de parte, condenas el conflicto simplemente a que se estanque en el tiempo. Y ya lleva estancado 40 y pico años. Entonces no es realista pensar que por tomar posición respecto a Marruecos el problema se va a solucionar. Entonces lo único que estás haciendo es cronificarlo, condenar a la población saharaui a más años de exilio, y no es una... Oye, es que igual la solución no es... yo no tengo que decir cuál es la solución, la tienen que decir los saharauis. Oye, que se siente, que haya un marco reconocido, que está clarísimo cuál es el marco y se determine, pero la posición del gobierno de España, ¿cuál es? ¿Cree acaso el gobierno de España que por su posición va a cambiar de posición Argelia o el Frente Polisario? Ya han dicho que no. Lo único que has hecho ha sido comprometer tu alianza con un socio estratégico, que ha dejado en pausa los acuerdos que tenían de cooperación contigo. Así que si eso lo conseguimos, yo me doy con un canto a los dientes. Bueno, Néstor, se nos ha acabado ya definitivamente el tiempo. Te agradezco enormemente tus palabras, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y bueno, pues no me queda más remedio, casi es por obligación, recomendar Fuego en el Horizonte, hecho por el equipo de Descifrando la Guerra, porque creo que es un libro que nos ayuda a comprender lo incomprensible, que es lo poco que España pinta en el ámbito internacional, gracias
a nuestros dirigentes, cuando debiera de pintar muchísimo más. De hecho, simplemente como valor histórico y como puntal de ciertos valores que por desgracia ya no tiene nuestro gobierno, podría servir para solucionar muchos problemas internacionales, entiendo. Néstor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Que se dé bien la venta del libro. Un abrazo, amigo. Eso esperamos. Un abrazo. Adiós.